Encuentro con mi amigo, el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, nuestro columnista de política a secas. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Julio? Un gusto volverte a escuchar después de un Bueno, par de semanas. un gran abrazo. Bueno, igualmente. Bueno, ahí tenemos, a ver, si tenés algo vos, vamos No, a... avancemos con lo que para ustedes sea Bueno, de más interés. o sea, la verdad que no lo consulté con mis compañeros, así que me largo con una inquietud. No sé si por el hecho de haber estado un tiempo afuera, pese a que de vez en cuando me conectaba, no sé si esta impresión es correcta o no. A mí me parece que la oposición, o cierta oposición en la Argentina, para no generalizar, recurre cada vez más a las chicanas particulares, digamos, o individuales, si es muy hermético el discurso de Kicillof o si la presidenta aumentó su patrimonio producto del proceso sucesorio de la muerte de Néstor, o si Moreno está en la cuerda floja, etcétera, etcétera. Lo que significaría, según mi visión muy provisoria, que han entrado en una nueva meseta de propuesta política, es decir, que no se ocupan de la cuestión política de gestión o de propuesta política y que tienen que recurrir a ese tipo de chicanas. Sí, yo lo comparto completamente. Yo creo que la propuesta está oculta y es volver al neoliberalismo. Es erosionar mucho la economía, presionar sobre el dólar para conseguir dos alternativas que bien podrían ir separadas o juntas. La devaluación para favorecer a los sectores exportadores con un tipo de cambio más alto, pero que empobrezca completamente el salario del mercado interno, Claro. con lo cual cambiaríamos de modelo, porque este es un modelo que se afinca en el mercado interno, y la otra es recurrir al endeudamiento. Tanto es así que Macri hace un par de días le plantea a la presidenta que está dispuesto a invertir en los subterráneos, siempre y cuando el gobierno nacional le avale, le salga como avalista en un endeudamiento con el sector externo, lo cual directa o indirectamente lleva a volver al circuito financiero internacional del cual tanto nos está costando salir, y ya casi estamos saliendo definitivamente. La propuesta está. Ahora, como decir esa propuesta implicaría rápidamente verse expuestos a una nueva edición, a una nueva etapa del neoliberalismo que tanto nos costó, no se puede decir. Entonces, ¿a qué se recurre? Como vos decías, ahora dar. Es decir, es exclusivamente un esquema negativo, es un esquema por el anti, y ni siquiera el anti en términos de alternativas políticas, porque no las tienen. Digamos, es muy difícil plantear gestiones mejor que una presidenta que aún en un momento de desaceleración económica inaugura un aeropuerto en Santiago del Estero, licita 12.000 viviendas por mes con el banco hipotecario, y así sucesivamente. Entonces es difícil. Y lo último que digo, yo hay temas que no los hablo más, no los contesto más. El patrimonio del expresidente y de la actual presidenta es un problema del expresidente y de la actual presidenta, y punto. Sí me molestaría si fuera ilegal, no me molesta que sea mucho, me molesta si fuera ilegal, si fuera ilícito, si se hubiera formado con malas artes, pero después es una lógica que el otro día lo decía Araceli Villota, me parece, la autora del libro ese que habla de las vidas paralelas. Sí, Araceli Velota, sí. Exactamente, Sí. Entre Evita y Y Cristina, sí. Cuando ella hace toda una especie de seguimiento biográfico de Cristina, dice, se fueron de La Plata, se instalaron en el sur, siempre pensaron que para hacer política, para poder encarnar un proyecto político en crecimiento nacional y todo, había que tener dinero,
Y es una lógica, y punto. Y a mí lo que me interesa es a qué lugar nos lleva la presidenta, no cuál es su declaración jurada. Y a qué lugar nos lleva, nos sigue llevando a América Latina, a la integración energética, a la soberanía del petróleo, al control de divisas, que son cosas que formaron siempre parte de nuestra agenda y la siguen formando y por eso las defendemos. A veces no se entiende las críticas si son ultraconservadoras o directamente filotrotskistas. Muchas veces cuando uno escucha los críticos no sabe qué está pidiendo, si está pidiendo la revolución, la reforma agraria o está pidiendo que vuelvan los militares. No hay como un cóctel muy... Pero bueno, pero ustedes saben igual o mejor que yo que en las discusiones ideológicas muchas veces los extremos se tocan. Claro. Porque cuando hay un sistema, cuando hay un gobierno democrático, popular, digamos, expropiar YPF es aislarse de los mercados internacionales para la derecha y no haber matado a los anteriores directores es una señal pequeño burguesa suficiente, cosmética para el trotskismo. Ahora, la cuestión es que la derecha y el trotskismo se juntan en horadar a un gobierno popular. Ya se juntaron en el Monumento a la Bandera por la 125, bueno, ¿no? a mí me tocó los otros días compartir un programa con Pitrola, nada menos, con Néstor Pitrola, del Partido Obrero, de la CCC, que hablaba de la plata de los jubilados igual que habla Clarín. Claro. ¿No? Es decir, se montaba en un titular de Clarín para referirse erróneamente al dinero de los jubilados, porque hay una ley de movilidad jubilatoria que ata el aumento al crecimiento de la economía. Entonces, si yo con el dinero del ANSES estimulo el mercado interno para producir industrias nacionales, estoy colaborando con que la jubilación de los jubilados aumente justamente y no se deteriore. Ahora, ahí el Partido Obrero y Mañeto van en una misma dirección, ¿no? El tema es, ahora la que tiene más poder es la derecha, igual no estamos en riesgo de caer en un gobierno trotskista. No, seguramente. Estamos más en riesgo de caer en un gobierno filomacrista, mañetista, digamos. Así que lo que me preocupa es cómo enfrentar a lo otro. Lo de izquierda es una especie de... A mí, por lo menos, me retrotrae a mis épocas de discutir en asambleas universitarias con el maximalismo trotskista, muy formado en términos de lecturas ideológicas y con cero contacto con la realidad, con el pulso del pueblo, con nada de eso. Lo que sí me preocupa es la otra política, y la otra política está aplicando la receta de la gota que horada la piedra, ¿no? Es todos los días, ahora que se acabaron los Juegos Olímpicos, ya me imagino que vuelve la inseguridad, digamos, cosa que durante la etapa de los Juegos Olímpicos los delincuentes estaban guardados mirando los Juegos, entonces no salían, no asaltaban, y ahora seguramente van a volver a asaltar porque ahora vende mejor la publicidad de un noticiero que de Londres. Lanzamiento de martillo miran mucho los delincuentes. ¿Cómo? Lanzamiento de martillo suelen mirar mucho los delincuentes, les gusta, no sé por qué. Bala y jabalina. Jabalina. Claro. El otro tema que a mí me gustaría que hagas una reflexión en el tiempo que nos quedan es que desde las provincias estamos viendo el desarrollo del conflicto de los subtes en Buenos Aires. Prácticamente subsumido por el tema. Claro, sí. Pero además, yo el otro día me quise tomar el subte. Pensé que había subte acá. Pero déjeme terminar la idea. Perdón. Mi idea. Decían ayer, creo que ayer a la noche en 678, decía Mariana Moyano que resulta muy evidente el papelón jurídico institucional de Macri respecto a esta situación, pero, y aquí quiero tu reflexión, a mí me resulta, no te diría que sospechoso, pero sí dignos de ser explicado, la pasividad de los usuarios del subte, porque se dice que en general los usuarios del subte de Buenos Aires no son en su mayoría los porteños, sino gente del conurbano que viene a trabajar a Buenos Aires, a la capital, y que se cruza. Que va. Pero eso no explica cierta
pasividad respecto de esta situación que realmente ha complicado la vida de la capital federal? Bueno, la verdad que no lo sé, no lo he analizado desde ese punto de vista. Ahora me lo pongo a pensar y creo que tienen razón. Lo primero que digo que tiene que ver con el chascarrillo inicial de ustedes es lo importante que es la ley de medios cuando distribuye territorialmente la formación de los contenidos, para que si en Mendoza no hay subte, no hagan un teleteatro con mendocinos tomando el subte, porque no lo hay. Claro. ¿No? Entonces, o si hay una congestión en el acceso a la capital federal, que no estén 10 minutos ustedes con una cadena que les describe el choque en el acceso oeste o en la Panamericana. Y que dice no venga a la capital. Claro, Como dijeron. claro. Primero. Y segundo, ya sobre el tema, miren, yo creo que hay una cosa de sentido común. Yo jamás me animaría a decir que el gobierno nacional tiene que manejar las líneas de trolebús de Mendoza, ¿no? O la limpieza de las acequias. Eso es un tema estrictamente municipal que lo tiene que manejar el municipio como tal. Y lo mismo pasa con los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que lo más profundo del tema ya ni siquiera es la cuestión de los subtes. A mí me parece que detrás de esto hay una pelea, o sea, hay un planteo del gobierno nacional de decir nosotros no nos corresponde y hasta aquí llegamos y no estamos dispuestos a seguir haciéndonos cargos, salvo de las cosas que están pactadas, como la parte de los subsidios y los aportes que hay que seguir aportando este año, y la mitad creo el año que viene y ya después se termina. Eso sí, pero dejárselo al gobierno de la ciudad. Y la ciudad no tomarlo, no ha dado las explicaciones por las cuales no lo toma, sino que dice que lo que no quiere hacer es dar el brazo a torcer frente a un gobierno chavista. A mí me parece que esto es lo peligroso, porque esto es lo que pone la divisoria de aguas de dónde se va a parar la oposición. Se va a parar en el tema de que es un gobierno autoritario, que es un gobierno conflictivo, de que es un gobierno que divide en lugar de sumar. Y en esto vamos a tener que ser muy, diría, habilidosos, inteligentes, perspicaces en cómo explicar que hay conflictos de poder en lugares, en países como los nuestros, donde hay un desequilibrio tan grande de poderes entre un gobierno popular y lo que han sido los poderes económicos históricos y financieros y mediáticos. Hay un desequilibrio tan grande que a veces no se puede ser neutral ni se puede ser condescendiente, que hay que conflictuar las cosas. Sobre eso te iba a preguntar, Carlos, porque en el medio están las personas tomadas de rehén por el gobierno de Buenos Aires. Se me ocurre, bueno, pensando en esto, a pesar de que no nos afecta, pero afecta casi al 40% del país, digo, ¿qué podría hacer el gobierno nacional? ¿Qué medida podría tomar, si es que la hay, para saltear al gobierno de Macri? Aquí hay un problema de dinero, Aquí hay un problema de dinero, porque vamos a suponer claro. que se le quite la concesión a Metrovías. El financiamiento de la actividad del subte como medio de transporte, independiente que tengan o no el sello de Metrovías los vagones, no se modifica. Y esa es una cosa que hace mucho tiempo viene pidiendo el gobierno de la ciudad, se viene comprometiendo y no lo hace. Entonces creo que el gobierno nacional dijo basta, no sé hasta dónde van a llegar, no lo sé, no sé. Claro, es terrible. No sé si van a levantar el paro, pero aún cuando levantaran el paro, claro, el problema de fondo subsistiría. Y yo no lo subestimo a Macri, Yo no soy de los que creen que Macri es un tonto que no se hace cargo de las cosas. Para nada. Yo creo que Macri es muy habilidoso para gobernar, para saber perfectamente para quién dirige los mensajes. claro. Y él dirige los mensajes para el 50 y pico, 60% de la gente de la capital que lo votó, y que seguramente o no toma el subte, o puede reemplazar el subte, o puede pagar el aumento del subte. Tal vez esa sea la explicación a mi pregunta, ¿no? Es decir, que no haya habido una reacción popular contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ante 10 días seguidos de un servicio que no se presta, tal vez.
Sí, no sé si después la reacción vendrá a nivel electoral. Lo que es cierto que no hay una organización de masas que genere una conflictividad. Es que no tienen tiempo para manifestarse. Calle, ¿no? Van a laburar los tipos y las tipas, digo. No tienen tiempo para estar haciendo una manifestación. No sé, bueno, No, y también es cierto que los trabajadores no tienen por qué no cobrar el aumento de salario como lo han cobrado todos los demás trabajadores. Por supuesto, sí. Así que ahí también hay un viso de legitimidad en ese reclamo. Yo creo que acá el eje de discusión no pasa por el paro de los metrodelegados y por las reivindicaciones legítimas que piden, sino que pasa por una confrontación política entre el gobierno nacional y no les diría Macri, sino todo el aparato montado opositor desde distintos ángulos. Y genera un humor terrible, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto. Es que cabalgan sobre ese humor, eso es lo que les decía, cabalgan sobre ese... Sí, necesitan ese humor. Ese mal humor. Sí, necesitan ese humor porque es mucho más proclive a este clima destituyente, digamos que ellos... Hay gente que lo dice con todas las letras, dirigentes, políticos. Le va a ser muy difícil desmentir a Moyano, decir, no se preocupen que Cristina no llega a fin de año. Otra vez, así como Duhalde le había dicho, le vamos a ganar por nocaut, y después van a venir a pedir Bueno, más vale que jueguen a la quiniela, porque así no, por supuesto. No, el gobierno yo creo que está fuerte en dos aspectos, en el control de las variables macroeconómicas y en la convocatoria militante y la capacidad de ocupar el espacio público. Teniendo esas dos cosas, yo creo que la desaceleración del momento actual económico se transita bien, sobre todo, porque hay medidas contracíclicas. Yo estoy convencido que el último trimestre del año ya las cosas cambian, el clima cambia y el primer semestre del año que viene va a ser mejor porque los vencimientos de deuda son menores, porque vamos a tener una recolección de divisas superior a la de este año porque la cosecha de este año es mejor que el año pasado con la sequía y porque la recuperación de Brasil también va a estimular la industria automotriz que explica buena parte del crecimiento. Un gran abrazo, hasta el lunes que viene. Bueno, igualmente. Chao, gracias. Carlos Raimundi, diputado nacional por